Agradezco al equipo organizador de la familia dominicana por haberme invitado a compartir estos momentos con mis hermanos en la fe y en nuestro Padre Santo Domingo. Encontrarme en familia en este espacio virtual es un momento de gracia para mí, sobre todo en estos tiempos marcados por el confinamiento y el distanciamiento. Por ello, agradezco a Dios en cada uno de ustedes. Gracias por su presencia. El tema que me han propuesto compartir con ustedes es el sentido espiritual del tránsito 800 años después. Dicho título nos vincula a un rasgo de nuestra espiritualidad dominicana, la itinerancia, aquella que tiene que ver con el tránsito del mensaje de la predicación y que está enraizada en la misión de los apóstoles y en las primeras comunidades cristianas. Una itinerancia de la predicación llevada a cabo por nuestro Padre Santo Domingo y que hunde sus raíces en el seguimiento de Cristo. Por este motivo, el énfasis del tema propuesto está orientado a considerar desde el modelo de Jesús 4 características de la itinerancia que nos legó nuestro Padre Santo Domingo. Itinerancia transformante hacia una misión sin fronteras, itinerancia interior, itinerancia evangélica e itinerancia fraterna. Es en esta travesía espiritual seguramente que encontraremos algunos rasgos de nuestra espiritualidad sobre los cuales debemos revisar nuestra historia, nuestra vida. Itinerancia transformante hacia una misión sin fronteras. Si bien muchos de nosotros hemos experimentado de distinto modo la llamada de Jesús, sígueme, en Lucas 9:59, hemos respondido a esta llamada dejando nuestros vínculos inmediatos, la familia, la casa, tal vez el país como Abraham. Sin embargo, la respuesta que Jesús espera de nosotros trasciende este nivel material social. Nos presenta la vida de una itinerancia sin descanso, cuando afirma: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No es fácil seguir este camino, porque nuestra naturaleza se acomoda fácilmente a la seguridad, a la estabilidad. Más aún vivimos instalados en nuestras ideas, en nuestros sentimientos. Jesús nos deja a la disposición de una itinerancia transformante que debemos mantener para servir con libertad el reino de Dios. En Lucas 4:42, Jesús se encuentra en Cafarnaúm. Es interesante ver cómo la gente lo buscaba hasta que llegaron donde él, y ellos trataban de retenerlo para que no les dejara. Daría la impresión que las personas, muy lejos de ser agresivos, buscan a Jesús como ovejas que buscan a su pastor y buscan protección. Frente a esta actitud, se podría considerar como una tentación para Jesús de instalarse en Cafarnaúm, un ambiente que era familiar a él, también debido a la actitud de la gente de quererlo guardarlo para ellos, porque claro, Jesús cura a los enfermos y todas las dolencias. La respuesta de Jesús no es un reproche, sino marca la distancia en función a la misión que tiene. En el versículo 23, justamente él responde: tengo que anunciar la buena nueva del reino a otros pueblos, porque para eso he sido enviado. Podemos preguntarnos las personas que buscaban a Jesús frente a tal respuesta, ¿cómo lo habrán recibido? Seguramente muchos se habrán sentido frustrados, decepcionados, pero les ofrece también la posibilidad de llegar a ser adultos y de abrir su corazón, abriéndose a los demás. Por otro lado, Jesús les aclara y manifiesta la conciencia de una misión que va más allá de un solo pueblo, que es Cafarnaúm, sino a otros pueblos, que ellos también deben escuchar el mensaje de la salvación.
En ninguna parte del Evangelio Lucas menciona mejor el resumen de la misión de Jesús, con una característica fundamental: la universalidad de salvación. ¿Qué significa? Inclusión y salvación abierta a todos los hombres, a todas las etnias, lo cual excluye el exclusivismo, valga la redundancia. Por este motivo, los habitantes de Cafarnaúm se dirigen a Jesús, quieren que Jesús esté con ellos, son celosos con los otros pueblos. La universalidad de la salvación se debe a la conciencia que Jesús fue enviado a evangelizar a otras ciudades. Es una misión sin fronteras. No tiene barrera como la acción del Espíritu Santo. Asumir el mensaje de salvación destinada a todos los pueblos supone romper nuestros propios puntos de vista, nuestras estructuras mentales, sociales, culturales, en la medida que son un obstáculo para entender y acoger el proyecto de Dios que nos lo ha revelado en Jesús y que los discípulos han tenido que convertirse para acoger la voluntad de Dios y llevar el mensaje de la salvación a todos los hombres. Desde esta perspectiva podemos decir que Santo Domingo vivió plenamente una itinerancia sin fronteras, no solo por lo que atravesó geográficamente, movido por la salvación de las almas. Recorrió los caminos de Toulouse a Roma, de Roma a Bolonia, de París a Madrid. Caminaba de ciudad en ciudad para establecer la orden, sin dejar de llevar la buena noticia a los que lo necesiten. Este espíritu universal no se contraponía a la atención particular a los hombres. En este sentido, sus preferencias se centraban en los más necesitados de la caridad de la verdad, como así se consideraban a los herejes, a tal punto que en una ocasión, movido desde lo más íntimo de su corazón, se determinó a sí mismo para rescatar a uno de ellos, que por motivos económicos permanecía con los cátaros. Así lo cuenta su biógrafo Jordán de Sajonia, que es a precio de su libertad que quería redimir a un alma en peligro. Afirma que lo hubiera hecho si el Señor, que es rico, no lo hubiera provisto de otro modo. Santo Domingo vivía el deseo de Dios, que quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Fray Rodolfo de Faenza confirma que Fray Domingo deseaba la salvación de todas las almas, tanto de los cristianos como de los sarracenos y especialmente de los cumanos y otros pueblos. Era más celoso de las almas que hombre alguno que jamás haya conocido. Si trasladamos a nuestro contexto actual, ¿quiénes serían los más necesitados de la caridad de la verdad? Los alejados de Dios, aquellos que están en el error, los gnósticos, los escépticos, los que viven en la era de la posverdad, en el secularismo que proporciona un modo de vivir como si Dios no existiese. Por todos ellos, seguramente, nuestro Padre Santo Domingo expresaría su compasión y emplearía todos los medios presenciales y virtuales para acercarles a Dios, a cuantos hombres podría en su camino. Entonces, una itinerancia transformante hacia una misión sin fronteras en la escuela de Jesús y tras las huellas de Santo Domingo implica un proceso de conversión, un cambio que es dirigido por el Espíritu Santo y que exige por parte del discípulo una docilidad y disponibilidad para dejarse guiar por los caminos que Dios nos propone. Una itinerancia sin fronteras que en este tiempo de pandemia el dominico está llamado a abrir espacios de encuentro, de diálogo y de acogida entre la palabra y las personas alejadas de nuestras comunidades eclesiales, respondiendo al momento de crisis que estamos viviendo. ¿Y qué mejor
vacuna para el alma ante la depresión, la tristeza, la desesperanza. Una amistad personal e íntima con Jesucristo, el Salvador del mundo. Una itinerancia interior. Tenemos necesariamente que pasar por una metanoia, por una itinerancia interior. Este proceso interior tiene que ver con el sentimiento íntimo que llevamos con nosotros, que pasa por una mirada, que es la entrada a la realidad de nuestro mundo interior, pero también es la puerta de entrada por la que otros pueden acceder a él. Cuando esa mirada se encuentra con otra mirada, no siempre es un encuentro pacífico y a veces se convierte en un lugar de conflicto y exclusión, como lo fue en el caso de los discípulos, como lo veremos. Desde esta perspectiva, les invito a considerar la mirada de Jesús y la mirada de los discípulos. La mirada es seguida de una reacción y casi siempre la mirada de Jesús está en oposición a la mirada de los discípulos. En el relato de la predicación de Juan Bautista, en Lucas 3:6, aparece el verbo en griego orao, que significa ver, mirar con atención. Y toda carne verá la salvación de Dios. Encontramos el anuncio del cumplimiento de Isaías 45. Es la promesa divina manifestada en la persona de Jesús, que es la revelación de la gloria del Señor y como tal es la luz para iluminar a todos los pueblos, tal cual lo expresó Simeón en Lucas 2:32. Es un proyecto de salvación que está destinado no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Teniendo en cuenta esta perspectiva universal, llama la atención la actitud de los discípulos. En Lucas 9:49, los discípulos ven a uno que no era de su entorno, pero que fue capaz de expulsar a los demonios en el nombre de Jesús. Se nota el celo humano por el grupo y el oficio que sale. Este fue impedido por los discípulos, porque no era de los suyos. La reacción de Jesús se contrapone. Jesús les dirá que no se los impidan, porque Él no está con nosotros, Él está a favor de nosotros. Encontramos también el grupo de samaritanos que no recibieron a los mensajeros enviados por Jesús. La mirada de Juan y Santiago les lleva a pedir a Jesús que mande descender fuego sobre ellos y los consuma. Y Jesús reacciona reprendiendo a los discípulos. Todavía tenemos a dos grupos más, al de los niños, en Marcos 10:14, y el de los recién nacidos, que presenta Lucas 18:15. Cuando los adultos le presentaban a Jesús, a los pequeños, los discípulos les riñen, y Jesús mira la acción de los discípulos, se indigna. Entonces Jesús llama a los niños a su presencia y los presenta como modelos a imitar para entrar en el reino de Dios. Tomando en cuenta estas consideraciones, es posible que estos indicios de carácter étnico, religioso y cultural hayan influenciado en los discípulos para que rechacen a aquellos que no eran de su grupo, de su nación. Sea cual fuera la intención, la acción de los discípulos no estaba en sintonía con la reacción de benevolencia de Jesús. El punto central está en que el modo de mirar y de actuar de los discípulos se presenta como un obstáculo para realizar la voluntad divina, expresada en el cumplimiento de la profecía, y toda carne verá la salvación de Dios. Lo que acabamos de mencionar en Lucas 3:6. Era el tiempo de la salvación mesiánica. Jesús no estaba haciendo otra cosa que dar cumplimiento al proyecto divino. Su misma persona era la salvación. Él se presenta disponible para todos, incluso los más frágiles, los recién nacidos. La reacción de Jesús
se presenta como una interpelación para los auditores, principalmente para sus discípulos, quienes están llamados a cambiar la mirada a través de una conversión que tendrán que realizar cuando se trate de acoger a los más pequeños, a los extranjeros, a todos aquellos que no son de su entorno. Aún estando con Jesús sus discípulos, habiendo compartido su ministerio, siendo testigos de su resurrección e incluso habiendo recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, les costará convertirse cuando se trate de aceptar al grupo de los incircuncisos en el interior de las primeras comunidades cristianas. La cuestión de compartir una misma promesa divina entre los judíos y los gentiles no será aún posible, será un tema tenso. Pedro tendrá que recibir todavía una visión en Jope y la orden de ir a casa de Cornelio, más una constatación visual, la mirada, de que el Espíritu Santo descendía también sobre todos los incircuncisos en la casa de Cornelio. Solo cuando leemos sobre la imposibilidad de oponerse a la voluntad de Dios por boca de Pedro, ¿no? Que dirá en Hechos de los Apóstoles 11, 17, por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculo a Dios? Podemos nosotros afirmar que Pedro se convierte y los miembros de la primera comunidad, quienes al oír a Pedro se tranquilizaron y alabaron a Dios, diciendo que también a los gentiles Dios les había concedido la conversión que conduce a la vida. Si nos ponemos del lado de los discípulos, el recorrido de estos pasajes bíblicos nos debe invitar a revisar nuestra mirada y en ella todo lo que somos, nuestros proyectos, nuestra historia, nuestros planes, ¿no? Y darnos cuenta si corresponden al proyecto salvífico de Dios, destinado para todos los hombres, sin exclusión. Y precisamente Santo Domingo, impregnado del ejemplo de Cristo en el Evangelio, encarnó esta dimensión espiritual de acogida a todos los hombres, que pasa por una mirada compasiva, sin excluir a nadie, como ya lo conocemos dentro de las virtudes de nuestro Padre. Todos los hombres cabían en la inmensa caridad de su corazón, y amándolos a todos, de todos era amado. Domingo experimentaba espontáneamente esta compasión frente al prójimo que necesitaba, porque estaba impregnado del Señor, que no podía pasar al lado de una miseria que podía atravesar a alguno sin sentirse conmovido, como el buen samaritano, quien también puso su mirada en el hombre abandonado. Le conmovió a acercarse y al verle medio muerto se conmovió profundamente. Una mirada que trasciende el espacio que lo lleva a llorar por la miseria del mundo. Hacía suya la pasión de Cristo, sufre con él, porque los hombres no aceptan el mensaje del Evangelio. Una itinerancia evangélica. En Marcos 6, 7, 9, Jesús llama a los 12 y los envía a predicar de 2 en 2, con la autoridad para hacer las mismas cosas que él hacía, anunciar el Evangelio y expulsar a los demonios. Además, les da la indicación en cuanto a las cosas materiales de no llevar, ni pan, ni alforja, ni dinero, ni la faja, ni 2 túnicas, solo sandalias y bastón. Desde el punto de vista material, tal vez estamos acostumbrados a considerar estas palabras como una invitación al abandono, a la divina providencia, a la práctica de la pobreza evangélica, con que debe acompañar la predicación, sí, pero sin embargo considero que las indicaciones de Jesús supone el orden material.
porque su mensaje siempre trasciende a un plano espiritual. Aquí lo importante es el mensaje que lleva el discípulo. Y el mensaje no necesita ningún vestido, es decir, no depende de ningún ropaje o maquillaje, y menos que sea instrumentalizado. Como leemos en Jeremías 1:9, el Señor extendió su mano y tocó la boca de Jeremías y dijo: pongo mis palabras en tu boca. Eso significa que no tenemos que alterar el mensaje del Evangelio. No podemos pensar que la eficacia de la palabra de Dios dependa de la manera del cómo lo compartimos. El apóstol del Evangelio debe poder decir con el maestro: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Por ello, nuestro ministerio es profético, o sea, del que habla en nombre de alguien. El ministerio de la palabra es parte fundamental de nuestra vocación cristiana y dominicana. Necesitamos hacer una gran recuperación. El Evangelio no necesita ropa, no necesita de otras herramientas. Precisamente nuestra sociedad en este tiempo de pandemia lo necesita urgente desde el Evangelio, una palabra de consuelo, de luz que reconforte para tantas situaciones de miedo, de dolor, de muerte. Debemos atrevernos a proponer la alegría del Evangelio, promoviendo nuestras relaciones de justicia y fraternidad. Estamos llamados a mostrar los signos de la resurrección, el gozo pascual, para lo cual es indispensable acercarnos a la palabra de Dios, porque el progreso espiritual de nuestra vida requiere absolutamente que nos encontremos a fondo con Dios y con su voluntad. Y además, porque necesitamos aprender a vernos a nosotros mismos, a ver el mundo, la historia y ver a los demás con los ojos de Dios. La palabra viva de Dios debemos llevarla en nuestra memoria, en nuestro corazón. Así podrá emerger de una manera espontánea y lograr su eficacia a través de nuestros labios, a través de nuestra vida, sin obstáculo al proyecto salvífico de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Nos envía a concebir la imagen de un Dios que se abre a la salvación universal de todos los hombres. Es así como lo entendió Santo Domingo, quien se mostraba ante sus contemporáneos como un predicador sin igual. En todas partes sus palabras y sus obras revelan el valor evangélico. Santo Domingo tenía claro que la Biblia constituía la fuente de la predicación y la espiritualidad de Domingo. Por algo, ¿no?, en sus representaciones, Santo Domingo sostiene un libro en su mano derecha. Sus contemporáneos nos dicen que en sus viajes por Europa siempre llevaba consigo el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Y sobre todo, Santo Domingo trabajó para hacer triunfar la verdad del Evangelio frente a los errores de la herejía. La verdad no solo lo expresaba en el contenido, sino en la forma, en la manera como lo presentaba, con convicción, sin deformar la verdad, llevando la palabra con el ejemplo de su vida. Es esta gran preocupación que debe acompañarnos, salvar a las personas. Precisamente es lo que nos sugiere Papa Francisco, ¿no?, en la audiencia del 27 de enero del 2021. Es necesario acercarse a la Biblia sin segundas intenciones, sin instrumentalizarla. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica o moral, sino que espera un encuentro. Sabe que estas palabras han sido escritas en el Espíritu Santo y que por lo tanto es en ese mismo Espíritu que deben ser acogidas, comprendidas, para que el encuentro se realice. Una itinerancia fraterna. En la base de la itinerancia de nuestra espiritualidad está la fraternidad.
Un punto importante que debemos reforzar, ya que esta condición brota de la fuente desde el origen de la orden y que es un elemento esencial en nuestra vida comunitaria y es lo que hace de nosotros una verdadera familia unida por los lazos fraternos. La fraternidad que tiene su fundamento en Marcos 3, 34, 45, la pertenencia de Jesús a una nueva familia, unidos por los lazos espirituales. Estos son mi madre y mis hermanos, quienes cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, es mi madre, es mi hermana. Una comunidad en torno al Maestro sometido a la voluntad del Padre. Una condición que el mismo Jesús lo vivió en su vida ministerial y lo llevó a la cruz en obediencia al Padre y al servicio de sus hermanos. Esta preocupación por todos nos lleva a formar lazos con quienes compartimos esa misión, esa vocación. La acción de Jesús de enviar de 2 en 2 o constituir el grupo de los 12 y formar a los demás discípulos nos habla de la intención de crear comunidad. Es lo que nos describe en Hechos de los Apóstoles 4:32. Y lo tenemos plasmado en la regla de San Agustín. El fin principal por el cual estamos congregados es vivir unánimes en el Señor, no teniendo más que un alma y un corazón en el Señor. Y Santo Domingo inició el Pentecostés dominicano enviando a los primeros frailes de 2 en 2, dándonos a entender que la itinerancia no es un andar en solitario o aislado, en el cual hago solo lo que yo quiero, realizo mi proyecto. En este caminar implica mirar al otro, caminar juntos, incluso ayudando a los que caminan conmigo y no solo a los que encuentro en el camino. La fraternidad me mueve a realizar una itinerancia transformante e interior, salir de mí mismo y ponerme al servicio del hermano que lo necesita. Como dice Papa Francisco en Fratelli Tutti, el servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Pienso que todos hemos leído esta encíclica de Fratelli Tutti y nos hemos sentido interpelados doblemente por las palabras de Papa Francisco como cristianos y más aún como dominicos, porque nos hace un llamado a nosotros, los hermanos y hermanas, a fortalecer nuestros lazos fraternos recíprocamente, desde nuestro carisma, desde nuestro estado de vida, utilizando los recursos que poseemos para reforzar esfuerzos comunes en todo momento y lugar, en la modalidad presencial o en la virtualidad, como lo estamos haciendo ahora. Estamos sentados como hermanos de una misma familia. Estamos compartiendo un patrimonio común, nuestros bienes espirituales, reunidos por la misma pasión de predicar la palabra de Dios que nos legó nuestro Padre Domingo. Una itinerancia transformante, interior, evangélica, fraterna, hacia una misión sin fronteras. El sentido del tránsito, de celebrar 800 años de jubileo del nacimiento en el cielo de Santo Domingo de Guzmán, nos invita a una trascendencia desde nuestras relaciones humanas que se fundan en la fraternidad al interior de nuestras comunidades, parroquias, conventos, a través de la cercanía, del diálogo, del perdón. Un amor fraterno que es consecuencia directa del amor de Dios, como nos viene de afirmar Fray Jesús Díaz. El púlpito de nuestra predicación es la vida fraterna. Si todavía estamos aquí para celebrar el jubileo de los 800 años del nacimiento en el cielo de nuestro Padre Domingo, es que Dios
en su divina providencia, parece que todavía quiere dominicos y espera contar con nosotros. Ya que en estos 8 siglos transcurridos nos está diciendo que la propuesta de Santo Domingo de seguir a Cristo según el estilo que lo llevó él ha tocado y sigue tocando los corazones de los hombres y mujeres, como son frailes, monjas, hermanas, hermanos, laicos, institutos seculares y fraternidades laicales y juveniles, que van creciendo nuevas formas en la rama de la orden dominicana, como son la fraternidad sacerdotal, lo cual nos dice que nuestra espiritualidad continúa siendo fecunda y seguimos haciendo historia. El mismo Papa Francisco, en la carta al maestro general de la orden, Fray Gerard Timoner, ha expresado: en este año en que se cumple el 8º centenario de la muerte de Santo Domingo, y se une con alegría a la orden dominicana en acción de gracias por la fecundidad espiritual del carisma dominicano y de la misión que se manifiesta en la rica variedad de la familia dominicana a lo largo de los siglos. Esto nos quiere decir que, a pesar de nuestras debilidades, la gente ve en nosotros una tradición viva, una forma de ser, una manera auténtica de seguir a Cristo, y sigue siendo una opción convincente para muchos jóvenes de hoy. Los frutos de la fecundidad de la predicación apostólica son consecuencia justamente de la fidelidad al mensaje de Cristo. Y es lo que nos enseña también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo 1 y siguiente. La fidelidad al mandato de Jesús, a la oración y a la transmisión del Evangelio, en medio de sus persecuciones, de la dificultad, incluso del riesgo de descuidar la esencia de la misión por atender las mesas de las viudas. Sí, se socorre a las necesidades materiales, pero sin descuidar aquello que constituye los elementos irrenunciables del Evangelio, expresado por los apóstoles, y con contundencia nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. El programa de domingo es el mismo que propone los apóstoles. La vida propia de la orden, dice la Constitución fundamental de los dominicos, es la auténtica vida apostólica, una vida en la que la predicación y la enseñanza brotan de la abundancia de la contemplación. El celo apostólico es pues consecuencia de la contemplación, emana del conocimiento vital de Dios hecho hombre y de la contemplación del proyecto divino de la salvación. El predicador itinerante se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, en este punto, debemos volver siempre a las fuentes para recordar lo que Domingo nos propuso y luego ver lo que significa para nosotros hoy. Debemos ser como el dueño de una casa que saca de su almacén tanto las cosas nuevas como las viejas. Y termino mi participación un poco siguiendo la invitación de nuestro maestro de la orden, Fray Gerard Timoner, citando el mensaje de Papa Francisco en una ocasión del centenario del Dies Natalis de nuestro Padre Santo Domingo, quien nos dice que la orden de predicadores, ahora como entonces, esté en la vanguardia de un anuncio renovado del Evangelio, que pueda hablar al corazón de los hombres y mujeres de nuestro tiempo y despertar en ellos la sed de la venida del reino de santidad, justicia y paz de Cristo. Queridos hermanos, querida familia dominicana, muchas gracias por su atención.